bendecido martes, familia. Dios te bendiga y te guarde. Un día más que el Todopoderoso nos regale, que como siempre decimos y dice su palabra, que su misericordia son nuevas en cada mañana. Y hoy no es la excepción. Recordemos que en el día de ayer estuvimos iniciando una nueva serie acerca de las epístolas carcelarias escritas por el apóstol Pablo. Ayer estuvimos dando una reseña general de lo que son las epístolas, de lo que significan las cartas del apóstol Pablo y todo eso. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar con la primera, que es la de Efesios. Efesios fue una carta, como ya dijimos en el día de ayer, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, se supone que en Roma. El tema de esta carta es Cristo y la iglesia. Y aquí hay unos versículos en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos a estar tocando en la versión NTV, que enfatiza cuál es el propósito de esta carta, que era lo que Pablo pretendía cuando escribió esta carta. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ese era el propósito de esta carta escrita por el apóstol Pablo. Literalmente, el propósito de él era ese deseo que él tenía de ver cómo el pueblo de Dios creciera en fe, en sabiduría, en amor y en revelación del Padre, viviendo literalmente una vida digna en Cristo Jesús. Ayer hablábamos de ese evangelio en cadenas, de ese hombre encadenado, de ese hombre encarcelado, pero que, como decíamos ayer, la palabra dice que el evangelio no estaba preso, la palabra del Señor no estaba encarcelada. Éfeso era una ciudad muy importante en aquel tiempo, y aunque no era la capital de Asia, porque la capital en realidad era Pérgamo, esta ciudad era la más importante de toda la zona, era una zona céntrica donde literalmente desde ahí se conectaban hacia todas las demás iglesias, hacia todas las demás naciones. Esta era una zona portuaria muy conocida, grandes barcos, grandes negocios, grandes tiendas, puertos, carreteras principales, literal, que terminaban en ese lugar, como quien dice, el fin de las carreteras principales, de muchas de ellas terminaban en Éfeso. Tenía grandes tiendas de estatuas, porque recordemos que esta ciudad era literalmente la cuna de la idolatría. Aquí había de todo. Aquí estaba también el famoso templo de Artemisa, que era el nombre que tenía en griego, pero que en romano el nombre era Diana, que era una diosa que se adoraba en ese tiempo, y a ese templo venían muchas personas de todo el mundo a adorar a esa diosa, que era la diosa de la fertilidad. Como ya dijimos, este lugar era literal la cuna de la idolatría, la cuna de los dioses paganos, la cuna de la artesanía y de todos los ídolos que se creaban en este lugar, toda la artesanía que se creaba. Era un negocio bastante fuerte, bastante profundo. Entonces, cuando Pablo llega a este lugar a fundar esta iglesia, literalmente se buscó un problema bien fuerte entre él y todos sus acompañantes y todo el cristiano, todo el que confesaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque en este lugar operaban las tinieblas, pero no solo operaban las tinieblas, sino que había un gran negocio. Y cuando las personas dejaban la idolatría, dejaban el mundo de los ídolos, dejaban el mundo de las estatuas, esto le causaban grandes pérdidas a las personas en esta ciudad, a las personas adineradas, a las personas influyentes. Entonces, por eso atacaban tanto a Pablo y a sus seguidores. Pero sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Dios. Esta ciudad, como ya dije, esta iglesia fue fundada en Éfeso por Pablo, y el primer pastor que tuvo esta iglesia o la persona que se encargó de dirigir esta iglesia en los primeros años después de la salida de Pablo de este lugar, fue Timoteo. Era un centro estratégico, y vemos también que en Apocalipsis es la primera carta la que menciona el apóstol Juan. Recordemos que en Apocalipsis se habla, cuando se escribe las 7 cartas a la iglesia,
de Asia, las 7 iglesias de Asia. Es la primera carta que Juan escribe en las visiones del Apocalipsis, es referente a esta ciudad en específico, a Éfeso. Aquí se enfatizan dos cosas principales en esta carta. Toda bendición espiritual en Cristo, que quiere decir que nuestras riquezas en Cristo Jesús. Y también enfatiza nuestras responsabilidades en Cristo Jesús. O sea que esta carta nos deja claro que hay riquezas y bendiciones que tenemos por permanecer en Cristo Jesús, pero también que hay responsabilidades que debemos tener para permanecer en Cristo Jesús y para tener esas bendiciones. Un dato curioso que te puedo dar ya para finalizar en el día de hoy es acerca de las cartas. Recordemos que las cartas, como decíamos ayer, se escribían en papiros, se escribían en rollos, literalmente. Entonces imagínate que un rollo esté escrito y esté todo enrollado, valga la redundancia, como dice la palabra rollos, por eso se llamaban rollos. Entonces era bien curioso el dato que te estoy dando, porque las cartas normalmente tú escribes una carta y al final de la carta tú lo firmas, pero en la antigüedad no se usaba de esa manera, sino que se escribía el nombre al principio, se daban los datos de quién le escribía para que la persona no tuviera que desenrollar el rollo completo para tener el nombre del autor en la parte de abajo. Por eso vemos que en las cartas de Pablo y de cualquier otro escritor siempre va a tener el nombre en la parte del frente. Cuando inicia Éfesos siempre va a decir la mayoría de las cartas de Pablo, escribo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la misericordia de Dios. Entonces, por eso inicia de esa manera, para que no tuvieran que desenrollar el rollo completo para que tuviera la firma al final, como normalmente se usa en estos tiempos. Ese es un dato curioso que te dejo acerca de las cartas en aquellos tiempos. Dios te bendiga y te guarde y será hasta mañana miércoles cuando compartamos una palabra de vida más contigo. Bendiciones.